Ahora, las variables de estado son magnitudes que pueden variar a lo largo de un proceso. Son magnitudes que pueden variar a lo largo de un proceso. Es decir, partimos del punto 1, realizamos todo un proceso, llegamos al punto 2. En el punto 2 solamente nos interesa el estado inicial y el estado final, variable de estado, presión, volumen, temperatura, concentración. ¿Ya? Y tenemos la otra función, ¿no? De que otras variables, que son las variables trayectoria. Las variables trayectoria, ¿no? Del cambio de estado se define especificando los estados iniciales, las secuencias de los estados intermedios que va tomando el sistema hasta llegar al estado final. ¿De acuerdo? Entonces, en estas dos funciones de estado, de cambio de estado, entonces tenemos la función de estado propiamente dicha y la función de cambio de estado, trayectoria, la función trayectoria. La función trayectoria depende del camino que llevemos, así como lo hemos visto con el trabajo de expansión. El trabajo de expansión en una sola etapa es diferente al trabajo de expansión en dos etapas. Entonces, dentro de las funciones trayectorias, tenemos el trabajo y el calor. Funciones trayectorias, ¿ya? Función trayectoria. Las funciones de estado, presión, volumen, temperatura, la misma ecuación de los gases ideales, es una ecuación de estado. La ecuación de trayectoria es la que conlleva al calor y al trabajo dentro de su fórmula, ¿no? Correcto. Función de estado, ¿qué es una función de estado? Las funciones de estado son variables que tienen un valor único para cada estado del sistema. ¿Ya? O sea, es lo mismo que acabo de indicar. Son funciones de estado, la presión, la temperatura, la energía interna, la entalpía. Esas funciones solamente dependen del estado inicial y del estado final del proceso. No son funciones de estado, calor y trabajo. ¿Qué función son? Son función trayectoria. Son función trayectoria. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un sistema, ¿no? Y ingresa calor y trabajo a dicho sistema, ¿no? Dentro de él tenemos una energía que sería la suma de energías cinéticas debido a la vibración, ¿no? Energía potencial, otro tipo de energía que puedan entrar al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esta energía que está en la parte interna del sistema, ya están ahí mezcladas y no podemos diferenciar una del otro. No sabemos si es energía cinética, si es energía potencial, si es energía vibracional. No sabemos qué tipo de energía ya están dentro del sistema. Entonces, a ese tipo de energía interna es llamada justamente con el nombre de energía interna y con la letra U. Pero ya sabemos qué cosa es la energía interna. Toda la energía que está dentro del sistema y que no puede ser, digamos, separada una del otro, todo está mezclado, entonces se le llama energía interna al total. Esa energía es casi imposible medirla, pero el cambio, su variación, ¿no? Sí se puede medir, es decir, el cambio. Energía 1, energía 2, la variación, el cambio, cuándo aumentó, cuándo disminuyó, eso sí lo podemos medir, ¿de acuerdo? La variación se debe a que en el proceso el sistema puede intercambiar energía con el entorno o con otro sistema.
Entonces, entra calor al sistema, ya ahí se produce una variación. La energía que se intercambia se divide en calor y trabajo. Calor es la forma de transferir energía a un sistema a otro debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Y el trabajo es la forma de transferir energía de un sistema a otro debido a la acción de una fuerza que se desplaza. Trabajo. El calor y el trabajo son energía en tránsito, o sea, solamente se da en el entorno, en las paredes del sistema, en el contorno, ¿no? Contorno. ¿Ya? El calor y el trabajo son energía en tránsito de un sistema a otro. Los sistemas termodinámicos no tienen ni calor ni trabajo, pero poseen energía, los sistemas termodinámicos. Ahí está definido nuevamente el trabajo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el trabajo producido en un sistema, el calor, en este caso es calor, el calor del agua, de esta agua, va a ingresar a este sistema. Este es nuestro sistema. 10 gramos de agua en nuestro sistema. Entonces entra agua caliente que está aquí afuera y va a transmitir calor. El calor solamente se da en la frontera, solamente en la frontera, ¿de acuerdo? Entonces es una energía en tránsito. Tanto el calor como el trabajo son energía en tránsito. Entonces aquí le están transmitiendo calor. En este otro ejemplo, que es el experimento de Joule, no se está transmitiendo trabajo a través del desplazamiento de una masa, ¿no? A través de una polea que hace girar, ¿no? Un eje, ¿no? Y aquí tenemos dos paletas, comienza a girar, comienza a dar energía cinética, aumenta la temperatura. En el caso anterior dábamos calor, ahora estamos dando trabajo al sistema, ¿no? Al sistema, ¿de acuerdo? Nuestro sistema es estos 10 gramos de agua. Ahora, el incremento de la energía interna, el primer principio de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a cumplir ese principio, la conservación de energía, primer principio de la termodinámica. De un sistema es igual la suma del calor que recibe más el trabajo que realiza sobre él en las fuerzas externas. Y esto queda en el sistema, que es la energía interna. ¿De acuerdo? Si nosotros lo queremos ver, mire, el trabajo más el calor, el trabajo externo, que va a tener un signo negativo, ¿cierto? En el fondo signo negativo. Entonces, sería lo siguiente, ¿no? El trabajo sería externo, tendría un valor negativo. Si pasaría acá al primer miembro, entonces el calor total que se le da al sistema va a ser transformado en trabajo y en energía interna que queda en el sistema. Ya, nuevamente, este trabajo pasaría al primer miembro, ¿no? Sumando. Entonces, todo el calor que se entrega al sistema, es transformado en trabajo más energía interna. ¿Ya? Aquí lo vemos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el trabajo, cuando entra al sistema, se considera negativo. Cuando sale del sistema, positivo. El calor que sale del sistema, negativo, y el calor que entra del sistema es positivo. Este es convencional. ¿De acuerdo? Este es convencional. Entonces, tenemos dos sistemas. Ya tenemos el sistema UPAC y el sistema tradicional. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de sistemas. A ver si les muestro, a ver, para que lo vean rápidamente.
A ver un ratito, a ver un ratito. Bien, y el criterio Yupac considera que el trabajo que entra en un sistema es mayor que cero. Y cuando sale es menor que cero. El criterio tradicional indica que cuando ingresa el trabajo al sistema es negativo. Y el trabajo aquí es positivo cuando sale. Con el calor no hay problema, con el calor es lo mismo. Cuando entra calor al sistema es mayor que cero y cuando sale calor es negativo. Entonces, este símbolo está aquí. El problema está aquí. El criterio Yupac considera de esta forma, pero el trabajo del sistema lo considera como P por diferencial de B. En cambio, en el criterio tradicional lo considera, el trabajo del sistema lo considera como P diferencial de B. Pero es negativo, entonces menos P diferencial. En realidad es lo mismo, pero son criterios diferentes. Generalmente los libros, ya que son un poco, ya tienen su tiempo, mantienen el criterio tradicional, ¿de acuerdo? Y el criterio tradicional es el que estamos trabajando ahorita nosotros. El criterio tradicional considera que, perdón, el Yupac es el que estamos viendo en este momento, ¿no? Delta de U, Q más W. Pero como se considera el trabajo menos P diferencial de F, entonces sería negativo y aquí. En cambio aquí, en el criterio tradicional es energía interna Q menos W. Pero el W se considera ya con positivo, o sea, ya quedaría de igual forma. Si este trabajo pasa al primer miembro, estaríamos diciendo que el calor va a ser igual a la energía interna que se queda en el sistema, más el trabajo que realiza. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta energía, conservación de energía, ¿no? Calor que entra es igual al trabajo que realiza más la energía interna. Y esta sería la primera ley de la termodinámica, ¿no? Ya. Entonces, continuamos aquí, por favor, continuamos. ¿Hay preguntas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. Sí. En los problemas normalmente se puede usar cualquiera de los dos, o se tiene que usar un criterio exacto. Pero ya una vez que empiezas el problema de una forma, tiene que continuar hasta el final. No lo puedes combinar, si no te vas a confundir. O bien trabaja con el sistema Yupac, o bien trabaja con el sistema tradicional. ¿De acuerdo? Y si trabaja con el sistema tradicional, Yupac, acá están los signos. Aquí están los signos. Tienes que considerar el trabajo. Cuando detectas que el trabajo entra al sistema, mayor que cero. Pero cuando tú resuelves, el trabajo del sistema lo debes considerar como menos P diferencial de B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso de repente lo veamos en un problemita más tranquilo, lo podemos ver, pero vamos a avanzar porque me han llamado la atención un poco, porque estoy atrasado. Ya. Entonces, la energía interna es mayor que cero, el sistema recibe energía. Si la energía interna es menor que cero, es porque el sistema da energía, ¿no?, al universo. Y si es delta de U es igual a cero, el sistema se mantiene su energía. Es decir, recibe calor y realiza trabajo, pero también da calor y recibe trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, la energía interna es cero. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hacemos un proceso a volumen constante, ¿no?
entonces la diferencial de B va a ser igual a 0. Por lo tanto, el calor es igual a la energía interna, pero a volumen constante. Y se simboliza con una B chica aquí abajo, ¿no? Cuando el calor es a presión constante, QP, calor a presión constante. La mayoría de los procesos químicos ocurren a presión constante. Es decir, trabajamos a una atmósfera, normalmente a una atmósfera, ¿no? Y se cumple que el trabajo es menos P diferencial de B. El signo negativo se debe a criterios de signos adoptados, ¿no? ¿De acuerdo? Si delta de B es mayor que 0, el sistema realiza un trabajo hacia el entorno y en consecuencia pierde energía. ¿Ya? Entonces el sistema realiza un trabajo sobre el entorno, hacia el entorno, entonces el sistema pierde energía. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos esta definición, ¿no? Que delta de U es igual a presión constante menos P diferencial de B, podemos ¿no? desarrollar la ecuación, ¿no? Y agruparla de tal manera que quede la energía en 1, P, B en 1, U2, P por B, 2. Pero como P es constante, entonces este P1 y este podría ser P2 en conjunto de constante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos definir la entalpía, la vamos a definir como la energía interna más presión por volumen. Entonces, H1 quedaría como H sub 1, P1, volumen 1, ¿no? Más ese producto. Igual forma el H sub 2. Con lo que queda, ¿no? Podemos despejar de esta ecuación de aquí, ¿no? QP, y quedaría que es igual al delta de H, ¿ya? Igual al delta de H. Entonces tenemos definido la entalpía como la energía interna más P por B. H es una función de estado, ¿de acuerdo? H es una función de estado. Entonces, en una reacción química, observen aquí este término que acabamos de deducir, ¿no? QP es igual al delta de H. Entonces, en una reacción química, a nivel del mar, a una presión atmosférica, por decir una hidrólisis, no, hidrógeno y oxígeno, supongamos que nos da 10 kilocalorías, ya vamos a suponer nada más, a presión atmosférica. Si yo lo llevo a otra presión, ¿ese delta de H va a ser igual o no? Si yo le cambio la presión, ¿se va a mantener el delta de H? A ver, ¿quién me contesta? No cambia. Cambia, ¿no es cierto? ¿No cambia o sí cambia? No cambia. Sí cambia. ¿Por qué razón? Porque aquí lo está indicando, tiene que ser a presión constante. Si esa presión cambia, cambiará el delta de H. Correcto. O sea, una reacción depende de la presión con la cual estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, le comento un ejemplo. En el secado, por decir leche en polvo, para secar la leche y tener la leche en polvo, tenemos que quitarle todo el agua. ¿De acuerdo? Entonces el agua hierve a presión atmosférica, ¿hierve a cuánto? 100 grados centígrados. ¿Está bien? Si yo lo seco esa leche en polvo a presión atmosférica, entonces para quitarle toda la humedad yo debo evaporarlo y llevarlo a una temperatura de 100 grados centígrados.
Y a 100 grados centígrados, la leche, como tiene compuestos, tiene carbono, tiene, ¿no? Entonces se va a descomponer, se va a quemar, se va a descomponer, ¿de acuerdo? Entonces no lo puedo secar a esa presión. ¿Qué hago? Entonces el ingeniero piensa y dice, bueno, lo que tengo que hacer es bajar el punto de ebullición. ¿Y cómo bajo ese punto de ebullición? Haciendo vacío, ¿no? Yo hago vacío, le agrego calor, como está en vacío a una presión más baja que la atmósfera, el agua se evapora más rápido, a menos temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ya ven la aplicación de esta ecuación de aquí, ¿no? Solamente para un cambio de estado, nada más, ¿no? Ni siquiera es una reacción química, sino un cambio de estado. El delta de H de vaporización, el delta de H de fusión, ¿no? Lo podemos manejar de acuerdo a nuestro proceso que estemos realizando, ¿ya? Vamos a ver ahora la relación que hay entre QB con QP, ¿ya? En gases, aplicando la ecuación de estado de gases ideales, si P y T son constantes, la ecuación se cumplirá para los estados inicial y final, ¿no? De presión, volumen, ya la presión es constante y la temperatura es constante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se cumplen estas dos. Si restamos ambas ecuaciones, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener aquí que P por diferencial de B es igual a RT diferencial de N. ¿Correcto? Tenemos, ¿cierto? Acá tenemos, diferenciamos N1, N2, estamos restando, tenemos esta variación. Como delta de H es igual al delta de U más P por diferencial de B, entonces vamos a indicar que reemplazamos, ¿no? Reemplazamos más P diferencial de B y aquí dice P diferencial de B. Entonces RT lo reemplazamos por el cambio del número de moles, ¿no? En la relación de sólidos y líquidos, el delta de B será casi cero, no son incomprensibles, ¿no? En líquidos y sólidos, el volumen no cambia, ¿no? Entonces el delta de B va a ser cero. El delta de B va a ser cero, ¿no? Entonces el delta de H va a ser igual al delta de U. Es decir, que el calor a presión constante y a volumen constante van a ser iguales, ¿ya? Van a ser iguales, en líquidos y sólidos. En gases vamos a verlo qué es lo que sucede. Entonces ya tenemos acá una reacción endotérmica y una reacción exotérmica, ya la conocemos. Ahora, si nosotros realizamos una expansión adiabática reversible, expansión adiabática y reversible, ¿no? Adiabática reversible de un gas ideal. En los procesos adiabáticos son aquellos procesos en los cuales no hay transferencia de calor. Q es igual a cero. Solamente hay trabajo, ¿ya? Porque hay un cambio de volumen, ¿ya? Y va a haber una presión de oposición. Entonces, en los procesos adiabáticos a composición constante, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura permanecen constantes. Entonces, en este proceso adiabático podemos decir que Q es igual a cero. Q es igual a cero. Entonces, si Q es igual a cero, quedaría menos P diferencial de B. No P diferencial de B. Ya, aquí, miren. Según la primera ley de la termodinámica, entonces, si Q es igual a cero, delta de U va a ser igual al trabajo. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación que ustedes están observando aquí se aplica para procesos reversibles
y procesos irreversibles. Ya habíamos indicado que un proceso reversible es algo ideal, ¿no? Cuando hacemos la expansión en infinitos puntos, tomamos infinitos puntos para realizar el trabajo, ¿no? Es un proceso reversible y es un proceso ideal. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo ninguna máquina que pueda hacer infinitos procesos para poder realizar una integral, ¿no? Para poder integrar todo. Lo que sí es común es los procesos irreversibles, pero el resultado de un proceso irreversible, que es un proceso real, nos sirve asumir reversibles para poder llegar a ciertos valores que satisfacen esa irreversibilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? No sé si me habrán entendido. A ver, vamos a ver. Ahora, aquí, entonces delta de U es diferencial del trabajo y delta de U es N por C sub B delta de T, ¿no? Y eso va a ser igual al trabajo, menos la presión externa diferencial de B. Para un proceso reversible, que ya es en infinitas etapas, o sea, aumento la presión un poquito, pero al final es lo mismo. El diferencial es bien pequeño, por lo tanto la presión exterior va a ser igual a la presión interna del gas, ¿no? Entonces, para un gas ideal, tengo que presión es igual a nRT sobre B, ¿ya? Entonces, en mi ecuación, ¿no? Paso la variable T para el primer miembro y me queda la ecuación de esta forma para poderlo integrar, ¿no? A ver, T lo paso al primer miembro, queda diferencial de T entre T. Diferencial de B entre B, las variables, ¿no? La voy a integrar entre una temperatura inicial y una temperatura final, igual aquí entre un volumen inicial y un volumen final. Además, R constante. ¿De acuerdo? R constante. C sub B se asume constante en estos dos rangos. T1, T inicial a T final, se asume que C sub B es constante. Entonces podemos reordenar esa ecuación y obtener lo siguiente, ¿no? Obtener esto. Ustedes no han hecho integrales, ¿no? Ya, entonces tenemos que asumirlo como el resultado de esta integral, ¿ya? Entonces, esta integral de aquí, su solución sería un logaritmo de lo que está dentro de estos rangos. Temperatura final y temperatura inicial. Este también entre 1b, la variable está en el denominador, entonces será logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos los antilogaritmos, ¿no? Podemos decir que tenemos que estas dos son iguales. Y ese valor de volumen y temperatura va a ser una constante. ¿De acuerdo? Creo que ya, a ver, ojalá que no vuelven todavía. Ya. Como C sub B es mayor que 0, un gas ideal se enfría en una expansión adiabática reversible, como se muestra en la siguiente figura, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, tenemos una expansión adiabática, que sería esta de aquí, adiabática, ¿ya? Estas son isotermas, no está en un proceso isotérmico, es variable de T1 a T final. Entonces piensa aquí en T1, temperatura 1, y va a llegar a una temperatura final.
le corresponde un volumen 1, le corresponde una presión 1, le corresponde una presión 2 y le corresponde un volumen 2. Y el trabajo bajo esa curva, que es la integral, ¿no? Se considera un proceso adiabático y reversible. ¿Por qué es reversible? Porque es un proceso ideal. Aquí tengo infinitos trabajos. Es una recta, ¿no? Es una curva, perdón. Pero en esa curva hay infinitos puntos. O sea que yo tengo que bajar integrando los infinitos puntos, ¿no? Y no hay ninguna máquina que realice ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso consideramos ideal, ¿ya? Trabajo adiabático y reversible. ¿Ya? Luego tenemos aquí una definición para un gas ideal. Se cumple que C sub P menos C sub B es igual a R, ¿no? Ya, C sub P menos C sub B, calor específico, ¿no? A presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a R. El cociente de C sub P sobre C sub B se le llama gamma, ¿no? Gamma, ¿no? Gamma, ¿ya? Y luego de hacer las operaciones, ¿no? Acomodar, ¿no? Y para un gas ideal se cumple, ¿no? Se cumple que las condiciones iniciales igual a las finales, debido a que el número de moles es constante, ¿no? Porque para un gas, el gas va a estar confinado en un recipiente cerrado, ¿ya? Entonces el número de moles iniciales va a ser igual al número de moles finales, ¿ya? Y tenemos esta ecuación: presión por volumen, ¿no? Y el volumen elevado a la gamma va a ser igual a la presión por volumen elevado a la gamma. Y todo esto es igual a una constante. Esos en gases ideales. Pasamos a otro tema ahorita, ¿no? Pasamos al tema de entalpía estándar de la reacción, ¿no? ¿A qué se le llama entalpía estándar de la reacción? Se llama entalpía de reacción al incremento entálpico de una reacción, ¿no? En la cual tanto reactivos como productos están en condiciones estándar. ¿Y cuáles son esas condiciones estándar? Presión igual a 1 atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. Y las concentraciones de las sustancias disueltas es igual a 1 molar, ¿no? Y se expresa como delta DH sub 0, ¿no? Delta DH sub 0. Y ese delta DH sub 0 se halla con la diferencia de las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos. Entonces, estos valores que tenemos de entalpías, ¿no? Estándares, ya sabemos que es a la condición de 25 grados centígrados, 1 atmósfera y cuyas concentraciones es 1 molar, ¿ya? Cuyas concentraciones es 1 molar. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí esta combustión y su energía estándar de la reacción es 890 kilojoule de la reacción, kilojoule, solamente joule, ¿correcto? Miren lo que estoy indicando porque más adelante vamos a ver otro término que es por mol, entonces sería estándar molar. Esta es entalpía estándar de la reacción, igual aquí, ¿ya? Son ejemplos. Delta DH depende del número de moles que se forman o se producen. Por lo tanto, si se ajusta poniendo coeficientes dobles, habrá que multiplicar el delta DH por 2. ¿A qué se refiere? Si aquí yo tengo un medio y de repente yo quiero tener valores enteros, ¿no? 2 por 2, ¿no? Por 2,
entonces el delta de H se va a duplicar. Se va a tener que multiplicar por 2. ¿Ya? ¿Estamos en eso? Entonces, estos calores de estas entalpías estándar de la reacción están tabulados. Ya tenemos una tabla de esos valores. Y ahora hablamos de la entalpía estándar de formación o calor de formación. Anteriormente, entalpía estándar de la reacción. Entalpía estándar de la reacción. Y solamente tiene las unidades de kilojoule. En cambio aquí, entalpía estándar de formación. ¿Qué unidades tiene? Por mol. ¿De acuerdo? Es el incremento entálpico que se produce en la reacción de formación de un mol, de un determinado compuesto a partir de los elementos en el estado físico normal, es decir, en condiciones estándar. ¿Ya? Se expresa como delta de H de formación. Delta de H de formación. Se trata de un calor molar, es decir, el cociente entre el delta de H de la reacción, delta de H de la reacción, y el número de moles. ¿De acuerdo? El número de moles. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Miren. El carbono y el oxígeno reaccionan para dar CO2. Entonces aquí hay una mol. Entonces, este calor de formación sería kilojoule de la reacción. De la formación entre el número de moles. Pero este como es 1, entonces es el mismo valor. Entonces el calor de estándar de formación del agua, sería este mismo valor por mol, porque se está produciendo una mol de CO2. Aquí, en la formación del agua, calor de formación del agua, ¿no? También vemos que hay una mol. El delta de H de formación del agua es menos 285,8 kilojoule entre el número de moles que se hubiesen formado. Pero en este caso se ha formado 1. Entonces es como si fuera entre 1, ¿no? Una mol. Coinciden estos dos valores. Pero si hubiese sido aquí, si hubiesen formado 2 moles, entonces este calor de formación tendría que dividirse por mol, porque el calor de formación es por mol. ¿Correcto? ¿Se entendió esa diferencia? Ya, aquí en la ley de Hertz. A ver, vamos a ver la ley de Hertz, ¿no? La ley de Hertz. La entalpía, el cambio de entalpía en una reacción química constante, ¿no? Recuerden que depende de la presión, ¿no? O sea, se está suponiendo que están trabajando a presión constante, ¿no? Es una reacción química es constante con independencia de que la reacción se produzca en una o más etapas, ¿no? Entonces, en una o más etapas. Es decir, que yo puedo, digamos, tener varias reacciones y poder calcular el delta de H de esa reacción. O puedo calcular el delta de H de esa reacción. ¿Ya? Entonces, la entalpía es función de estado. Por lo tanto, si una ecuación química se puede expresar como combinación lineal de otras, ¿no? Podremos igualmente calcular el delta de H de la reacción global, el delta de H de la reacción global, combinando los delta de H de cada una de las reacciones. ¿Ya? Entonces yo puedo hallar el delta de H de la reacción. Vuelvo a repetir, delta de H de la reacción. El otro es delta de H de formación, estándar de formación. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta reacción en estado gaseoso que me da agua gaseosa, aquí tengo esta reacción que me da agua líquida
¿no? Y cada uno con su delta de H. Ahora, me piden calcular la entalpía de vaporización del agua en condiciones estándar, es decir, esta agua, cuando pasa al estado líquido, entonces yo puedo restar las ecuaciones de tal manera que obtenga ese calor de formación, ¿no? Entonces aquí tengo agua líquida y aquí tengo agua gaseosa. Y me piden el delta de H de vaporización. Entonces será la diferencia de uno con el otro, ¿no? Entonces será 285, ¿no? A ver, este es agua gaseosa, productos menos reactantes, ¿no? Entonces, agua líquida menos 241 menos este valor, por lo tanto nos da 44. 1 menos 2 nos da 44. Aquí lo tenemos. Delta de H sub 1 menos delta de H sub 2 nos da delta de H sub 3, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la ley de Hertz, ¿no? Es decir, si yo tengo reacciones y por ahí la puedo acomodar de alguna manera para tener un producto al final, entonces yo también puedo sumar los delta de H, ¿no? Y recuerden que si yo multiplico una ecuación por un número, el delta de H también debe ser multiplicado por dicho número, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos esos conceptos ya se van uniendo aquí para la ley de Hertz, ¿ya? Ahora, un ejemplo, aquí nos dan un ejemplo, miren, observen el ejemplo. Dice, calcular la entalpía estándar de formación, ¿ya? Estándar de formación. Calcular la entalpía estándar de la reacción no nos piden, ¿no? Sino de formación. Entonces, hay una diferencia. Tengan cuidado en sus exámenes cuando hagan la solución. Fíjense bien qué es lo que le están pidiendo. Entonces, aquí nos piden calcular la entalpía estándar de formación de la hidracina líquida, ¿no? A partir de las siguientes reacciones. Y me dan la primera reacción, me dan la segunda reacción, la tercera y la cuarta reacción. Entonces, el N2H4 es la reacción que me pide, ¿no? Entonces, N2H4 está aquí. Y la reacción de formación es esta, la reacción de formación. Entonces, esta es la reacción que yo debo calcular su delta de H estándar de formación, la entalpía estándar de formación. Entonces, lo tengo aquí, este valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? De la reacción 1, 4N, voy a cambiarla, ¿no? Voy a cambiar la reacción. Entonces, los productos ahora van a ser reactantes y los reactantes van a ser productos, ¿no? Y por lo tanto, el delta de H cambia también de sentido, ¿no? Cambia de sentido. El sistema cambió, ¿no? Entonces, cambia. Su número será ahora positivo. Ahora, voy a sumar la ecuación 5. Voy a sumar la ecuación 5 más 3 por la ecuación 2. Este lo voy a multiplicar por 2. No, por 3, perdón. Lo voy a multiplicar por 3. Por lo tanto, el valor también lo multiplico por 3. ¿No? Entonces, yo voy acomodando mis reacciones para obtener la reacción de formación aquí. Esta reacción. ¿De acuerdo? Menos la ecuación 3, esta de aquí, menos esta ecuación, más la ecuación 4. Sumando esas ecuaciones, yo voy a tener mi ecuación de esta forma. A ver si lo hacen mentalmente. Voy a obtener ahí. ¿De acuerdo?
4N2 más 8 hidrógenos me va a dar 4NH. A ver si lo ven, por favor. ¿Está bien? Sí, profe. Está bien, ¿no? Ya. Entonces, ahora, este sería el delta de H de la reacción. El delta de H de formación, pero de la reacción. Está en kilojoule. Pero me piden hallar. ¿Qué pasó? Ya. Pero si ustedes observan, como me piden el delta de H de formación, que cuando se tarda. Ya, ahí está. Miren, pero aquí el delta de H de formación de la hidracina N2H4, está con 4 moles. Pero a mí me piden el calor estándar o la entalpía estándar de formación. Es entre el número de moles que se han formado, o sea, debe ser 1. Entonces, este delta de H de la reacción lo divido entre 4 y obtengo la entalpía estándar de formación. ¿Ya? Sería la entalpía estándar de formación sería 50.25 kJ por mol. ¿Ya? ¿Conforme? Ahora sí. Profe, una duda. Sí, dime. En la ecuación 1, si nos pidieran, por ejemplo, la entalpía estándar de la formación del agua, ¿tendría que dividirse menos 1010 entre 3? ¿O cómo? ¿En qué ecuación 1? Acá en la ecuación 1. Ajá, en la ecuación 1. Claro. Todo entre 3 por el número de moles. Ya sale este valor. Supongamos que sale este valor, ¿no? Ya sale este valor, claro. Entre el número de moles. ¿De quién? Del agua. Que se separan del nitrógeno entre 4. Del nitrógeno entre 4. Ah, ya. Ah, gracias. ¿Correcto? Ya, listo. Ya salimos de esa duda. Listo. Ya. Bien, entonces continuamos. Entonces, ya hemos pasado la ley de Hertz. Listo. Ahora, el cálculo del delta de H, calor de reacción, a partir de los delta de H de formación, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí podemos aplicar la ley de Hertz, ¿no? Y se puede demostrar que el delta de H es igual a la sumatoria de los coeficientes que tiene del número de enlaces, el número de átomos, ¿no? Por el delta de H de formación de los productos menos los reactantes. ¿Ya? De esta forma, nosotros calculamos de todos los elementos en el estado original. Para ello, vamos a necesitar las energías de enlace. Cuando los enlaces se han roto, ¿no? Para formar, ¿no? Estos productos, y cuando los enlaces se han necesitado romper para formar dentro de los reactivos, ¿no? El número de enlaces que se han roto, ¿no? Entonces, en la energía de enlace es la energía necesaria para romper un mol de un enlace de una sustancia en estado gaseoso. Y aquí tenemos ciertos valores para romper el enlace HH, por decirlo. ¿No? Nos dicen que es 436. Carbono, 347. Carbono, doble enlace. Entonces, aquí tenemos una relación de valores.
lo tenemos tabulado, ¿de acuerdo? Pero esos valores son valores promedios, ¿ya? Son valores promedios. Entonces dice, para moléculas poliatómicas, la energía de enlace que se toma es un valor promedio, valor medio, necesario para romper cada uno de los enlaces iguales. Así, por ejemplo, se sabe que para romper el primer enlace OH del agua se necesitan 495 kilojoules por mol, mientras que solo, perdón un ratito, por favor. A ver, ya estoy hablando del banco Interbank para promoción. Ya, entonces miren, pero para romper la segunda, ¿no? Se necesita 425. Entonces, ¿cuál tomo? ¿El primero o el segundo? Entonces se toma un promedio, ¿ya? Un promedio. Aparte de eso, aparte de este ejemplo, digamos, hay hidrógeno y digamos, hidrógeno, que puede estar en otras sustancias, ¿no? Y van a romper el mismo tipo de enlace. En un alcohol, por ejemplo, ¿no? En un alcohol OH, hay OH, ¿no? Entonces, al romper ese enlace, tiene otro valor. Por lo tanto, estos valores están tabulados de diferentes formas, promedios, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes en una tabla pueden encontrar HH 436 y de repente en otro libro de consulta, ¿no? Pueden tener 435, 430, pueden tener diferentes valores. Pero el concepto general es que están utilizando un promedio, ¿de acuerdo? Un promedio. Y entonces, ¿cuál vamos a tomar? Cuando es de libros, a veces los autores agarran un valor de una tabla cualquiera, ¿no? Y ya lo asumen como que es así, ¿no? El otro autor de repente también igual toma y hay una pequeña diferencia de uno, ¿no? Etcétera. El libro, digamos, oficial, el que tiene los valores, digamos, para el trabajo a nivel de una planta industrial, es el manual del ingeniero químico. En el manual del ingeniero químico sí son valores ya calculados experimentalmente y tomados con cierto criterio ya, ¿no? Lo han hecho la parte experimental, han calculado esos valores de diferentes sustancias en la cual se rompe el mismo tipo de enlace y sacan un promedio, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos la energía a partir de las energías de enlace, la energía de las entalpías a partir de la energía de enlace, ¿no? Igual, aplicando la ley de Hertz, también se puede obtener la energía de una reacción si se sabe qué enlaces se tienen que romper y cuáles se tienen que formar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? N representa el número de enlaces rotos y formados en cada tipo, ¿no? Aquí está N. ¿De acuerdo?
Bastante sencillo, ustedes lo han hecho varias veces, no lo han, este tema lo han tocado, creo que no debe haber ningún problema, ¿ya? Bien. Acá me falta un hidrógeno, ¿qué falta? Ya. En el eteno, por ejemplo, la reacción, ¿no? ¿Cómo será? El número de átomos, ¿no? De enlaces rotos, de los menos el número de enlaces formados, ¿no? ¿De acuerdo? Número de enlaces rotos menos el número de enlaces formados. Entonces, aquí estamos rompiendo un enlace de carbono-carbono, doble enlace, un 1 por la energía, más 1 por la energía de hidrógeno-hidrógeno. A ver, revisen esta, a ver, estamos ahí. Cuatro enlaces, ¿no? A 4 enlaces, ¿no? Carbono, a ver, 1, 2, sí, carbono, hidrógeno. Y también rompemos acá el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Menos lo que se van a formar, ¿no? Menos carbono-carbono y 6 enlaces carbono-hidrógeno, ¿no? Tenemos los datos de la energía de enlace, reemplazamos y calculamos, ¿no? Nada más. No creo que haya problema ahí, por favor, aquí. No creo, ¿no? A ver, por favor. Silva, ¿qué me dices? Velázquez. Todo bien, profesor. Todo bien, profe. No hay problema. Todo bien. ¿No? No. Sí, está simple, ¿no? Es algo que ustedes han manejado en el siglo preuniversitario. Pero de todos modos, cumplo con indicado. Ya. Ahora, hablamos de entalpía o calor de combustión de una sustancia, ¿no? Nos dice que es la variación de entalpía o cantidad de calor liberado durante la combustión total de una mol de la sustancia, con todas las sustancias en el estado estándar. En el caso de sustancias orgánicas, se considera combustión total cuando el combustible, ¿no? O el compuesto orgánico solamente dan como productos CO2 y agua. Combustión completa, en otras palabras, ¿no? Combustión completa. Las reacciones de combustión son isotérmicas y sus valores delta DH siempre son negativos. Por ejemplo, tenemos para el etano, tenemos el calor de combustión. El calor de combustión va a ser igual, ¿no? En este caso, a menos 373 kilocalorías por mol, ¿no? Profe, Entonces, disculpe, sí, una pregunta. Si en esta ecuación me pedirían hallar el número de moles totales,
También contaría el número de moles del agua, porque está en forma líquida. Y el número de moles, Claro. Contaría también el número de moles del agua, porque está en forma líquida. ¿También se cuenta? es que el número de moles, claro, está dado entre peso y peso molecular. Nada más. Claro. Eso entre peso molecular. Entonces, aquí en este caso da agua líquida, Sí. pero no es, la combustión siempre es gaseosa. Solamente me he equivocado, a ver. Es que no es que desprende calor y el agua se vaporiza, realmente da calor. Ya, bueno, supongamos que sea líquido, igual es el número de moles, ¿ya? Entonces se cuenta. Se cuenta, Ok, profesor. ¿ya? Ahora, cuando hemos hecho ya gases, ¿no? Estequiometría de gases, recuerdan ahí, ¿no? En un momento, el ORSAT, o sea, el análisis de los gases, el ORSAT, se le llama ORSAT, al trabajo que realiza uno al hacer el análisis, no de los gases. Entonces, si es agua líquida, generalmente va a salir como producto de fondo y sale puro gases por otra línea. ¿Correcto? No sé si me dejo entender. O sea, dentro del proceso, entonces vamos a poner en un tanque, van a llegar todos los productos de la combustión, CO2 y agua. Entonces, el CO2, cuando llegue ese tanque, el CO2 va a ir hacia la parte que es más volátil, ¿no es cierto? Y el agua va a ir hacia abajo. Entonces, el análisis que sale de ese horno de combustión, en forma general, ¿no? Cuando no toma en cuenta el agua, se dice que es en base seca, ¿ya? Y cuando toma en cuenta el agua, se dice que está en base húmeda, el porcentaje, ¿ya? El porcentaje. No sé si nos ubicamos o no nos ubicamos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el problemita de gases? Ese gas tomaba en cuenta el agua, ¿se acuerdan? ¿No? En la solución. Entonces, ese ORSAT es en base húmeda, porque toma en cuenta el agua. Si yo hubiese hecho el 100% de todos esos gases, pero quitando el agua, entonces ese ORSAT es en base seca. Se le llama base seca. O sea, solamente para que conozcan el término, ¿no? O sea, es sacar el mismo porcentaje de cada gas, pero no tomando en cuenta la mole de agua, ya sea como vapor o ya sea como líquido, ¿ya? A ver, la entalpía estándar de combustión delta de H de un compuesto es el calor desprendido en la reacción de combustión completa de un mol de compuesto de oxígeno molecular. Ya es lo mismo, ¿no? En esta reacción, el compuesto en cuestión se encuentra en su estado normal, comenzando y terminando la combustión a las temperaturas de 25 grados y la presión de una atmósfera, ¿no? Ahora, problema, no dice problema. A ver, vamos a ver. Calcular el calor de formación del acetileno. Calcular el calor de formación del acetileno, ¿no? Del acetileno. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí el acetileno, ¿no? Y nos dan los valores, ¿no? Delta de H de formación. A ver, tenemos el agua líquida y del CO2. Calor de formación del agua líquida, delta de H del agua líquida, no dicen que es igual a menos 285.8 kilojoule por mol. Calor de formación, ya saben diferenciar uno con el otro, ¿no? El delta H de formación del CO2, nos dicen que es igual a menos 393.13, igual, kilojoule por mol. El delta de H, combustión del etino, no combustión del etino, nos dicen que es el delta de H
del etino es igual a menos 1300 kilojoules por mol, ¿no? Todo es kilojoules por mol. Todo es de formación. La reacción de formación del acetileno es 2 carbonos sólidos, ojo ahí, más hidrógeno gaseoso, y que va a dar el etino, va a dar el etino. CH2 H. ¿Correcto? Entonces, ahora ya tenemos todos los datos y vamos a la solución, ¿cierto? Ahí está. Entonces, aquí también tenemos los datos de diferentes reacciones, ¿no? Y aplicamos la ley de Hertz. Entonces, en esta reacción de formación del acetileno, nos dicen que esta ya está balanceada, balanceamos nuestra ecuación. Tenemos las siguientes ecuaciones por datos del problema, son datos del problema, ¿de acuerdo? Agua pasa a agua líquida y tengo la formación. Aquí nos han dado como dato la formación del agua líquida, sí, agua líquida, ¿no? Agua líquida. Entonces aquí tenemos el carbono sólido con el oxígeno. Ya, ahí lo tenemos más o menos. Ya, entonces aquí tenemos del etino. El etino con oxígeno combustiona esta ecuación. ¿De acuerdo? De la combustión. Entonces, de la ecuación C, nosotros podemos, digamos, invertirla, la reacción, y tendríamos esta que es 1300, ya es positivo, 1300. Ahora, vamos a sumar la ecuación A más 2 por B, 2 de esta ecuación, 2 todo por 2, y multiplicamos delta de B por 2 también. Más la ecuación D, más la ecuación D, y vamos a obtener, ¿no? Justo la reacción de formación del acetileno. Carbono más hidrógeno más etino, del acetileno, no, perdón, etino, ¿no? Del etino. Y simplemente sumamos los calores de formación. Calores de formación. ¿Está bien? Joven, a ver, revísenlo rápidamente. Revísenlo, por favor, la ecuación. Profesor, una consulta. Sí, En la ecuación B no debería, perdón, en la ecuación C no debería balancearse. O sea, el C2H2 no debería ver el otro lado también 2C. sí, sí se tiene que balancear. Sí se tiene que balancear. Ya, no está balanceado. Aquí no está balanceado, ¿no? O sea, sería 2 aquí, 4. Tenemos que balancearlo. A ver, balancearlo, por favor. A ver. Ya, sería, a ver, 2 CO2 gaseoso. La última ecuación se refiere, ¿no? Más 2H2O, estado líquido, y nos va a dar el etino, que sería C2H2, estado gaseoso, más oxígeno, más oxígeno, ¿no? Oxígeno. ¿Cuándo saldría? A ver, por favor. Está bien, profesor. ¿Cómo que está bien? ¿Está balanceado o qué? No, es que
Usted ya multiplica por 2 el B. Claro, multiplica por 2 el B y ahí ya sumando ya, ¿no? Sale el cociente. Aquí estamos, ¿cómo se llama? Sumando los calores de formación nomás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el calor de formación de esta ya está tomando el calor de formación simplemente, ¿no? De esta ecuación así como está. ¿Ya? Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, Profe, sí, Profesor, en el anterior, en el C, ya, ese es calor de formación, pero no está balanceado. O sea, al momento de balancearlo, esto no va a cambiar su calor de formación, variación de entalpía. no, es que el calor de formación ya es así de esa ecuación como está mostrado. ¿Lo han acomodado o no lo han acomodado? ¿O lo hago yo? Generalmente lo dejo porque es bastante, solamente cuestión de acomodar. A ver, acomódenlo rápido, a ver. Tal como está aquí, sumando A. Sumando A. Van a multiplicar ahí y después 2 por B. Sí, está bien, 2 por B, ¿no? A ver, por favor, háganlo, por favor. Ya eso se lo dejo a ustedes, generalmente se lo dejo porque es bastante simple, ¿no? A ver, dice A, ya, H2 a su medio de oxígeno y me va a dar H2. Líquido. Gaseoso, gaseoso, gaseoso. Y aquí tengo un delta de H de menos 285.8, ¿no es cierto? Luego me dice 2 por B. Ya, entonces 2 por B multiplicaríamos 2 carbonos sólidos, ¿no es cierto? 2 por B. Ya, 2 carbonos sólidos más 2 oxígenos gaseosos, que me da 2 CO2 gaseoso, y esto tengo que multiplicarlo por 2. El delta de H quedaría multiplicado 2 por menos 393,3, ¿no? Y luego voy a sumar D, pero D también lo voy a multiplicar por, a ver, ya. Entonces, el C, ¿cómo va a quedar? El C va a quedar, a ver, va a quedar por 2, ¿no? Ahí me va a faltar hidrógeno, oxígeno. ¿Qué me va a faltar? De C, ya. En C tengo CO2 gaseoso más agua líquida. ¿Qué me da? C2H5, H2 gaseoso más oxígeno gaseoso. Entonces, si balanceo, voy a balancear, voy a multiplicar por 2. Toda la ecuación la multiplico por 2, ¿no es cierto? Ah, perdón, voy a balancear, ¿no? Sí, ahí tenemos que balancear. profesor, a mí me salió que los valores estequiométricos de las 6, 4, 2, 2 y 5. ¿Cuánto? 4, 2, 2 y 5. O sea, en ese orden. Para el C2H2 es 4, para el O2 2, para el CO2 es 2 y para el H2O es 5. Profe, pero se divide entre dos.
O sea, quedaría 2 CO2 para que se cancele, o sea, para que el etileno quede como una mol. Claro, para que quede como una mol, ¿no? Porque tiene que molar. Sí, Porque son calores entonces, de formación, lo que está sí, haciendo. Calores de sería, claro, sería 2 CO2 y 5 medios NO2. ya. Y haciendo ese balance, ¿suman la reacción y le dan o no? Sí, sí, sí sale. Ya, correcto. Correcto, correcto. Ya, listo. Ya. Ya, entonces está resuelto ese problema, ¿no? Bien, aquí hay varios problemas que les estoy dejando aquí, ya, para que ustedes lo puedan practicar y resolver la siguiente. Si desean, se lo resuelvo más adelante, pero ahorita la idea es avanzar un poco de la teoría porque estoy un poco atrasado, ¿no? Ahí quedamos. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo para empezar ya, para decirle a mi coordinador que ya pasé al otro capítulo de la tercera semana. Mira, estamos en la cuarta, ¿no? Entonces, y este es de la segunda semana. Estamos atrasados una semanita. A ver, un minutito, por favor, ¿ya? Un minutito. Ya, entonces entramos a esta tercera parte, tercera semana, que es la radiación electromagnética, ¿no? Las reacciones electromagnéticas, ¿ya? Y tenemos como la radiación electromagnética, la radiación es la emisión y transmisión de energía a través del espacio en forma de ondas, ¿no? Entonces, la radiación es la emisión y transmisión de energía a través del espacio en forma de onda. Y tenemos cierto concepto, una onda, hemos puesto ahí como concepto una onda. Se considera como una perturbación vibracional por medio de la cual se transmite energía. Hay muchas clases de ondas, como las ondas de agua, onda sonora, onda de luz. Una onda se propaga energía sin desplazamiento de materia, sin desplazamiento de materia. Radiación electromagnética, ¿no? No tiene masa, recuerden, no tiene masa. Entonces, vuelvo a repetir, una onda se considera como una perturbación vibracional por medio de la
cual se transmite energía, la energía. Hay muchas clases de ondas, como ondas de agua, sonora, de luz. Una onda propaga energía sin desplazamiento de materia. ¿Ya? Veremos las propiedades fundamentales de una onda. Tenemos aquí 4 propiedades fundamentales. Una es la longitud de onda. Es la distancia entre 2 puntos idénticos en ondas sucesivas, 2 crestas o valles consecutivas. ¿Y cuáles son sus unidades? Distancia sobre onda. Entonces, la longitud de onda, ¿no? A ver si lo vamos viendo por aquí. A ver, ahí está, ¿no? La longitud de onda, ¿no? De un punto a otro punto. O de un valle a otro valle, ¿no? Entonces, longitud de onda. Frecuencia es el número de ondas que pasa a través de un punto específico en un segundo. Y las unidades son ondas sobre tiempo, ¿no? Entonces, yo cuento cuántas ondas pasan por un mismo punto, por un solo punto de referencia, en un determinado tiempo, en un segundo, perdón, en un segundo. Entonces, esa sería la frecuencia, la frecuencia. La amplitud es la distancia vertical de la línea media de la onda a la cresta o al valle, ¿no? Entonces aquí tenemos la amplitud, ¿no? La amplitud, este valor de aquí, de esta cresta aquí, y ahora el valle aquí, ¿no? Entonces la amplitud, ahí tenemos la amplitud. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, ¿no? Entonces tenemos la amplitud. Y luego tenemos la velocidad, ¿no? Viaja a través del espacio y depende del número de ciclos de la onda que pasa a través de un punto dado por segundo y de la longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué unidades nos da? Distancia entre el tiempo, velocidad. La velocidad de esa longitud, de esa onda, ¿no? Ahora, imagínense esta onda, por decir, tiene esta, ¿no? Y digamos, esta distancia, ¿no? Esta longitud de onda, ¿no? ¿De acuerdo? Si la longitud de onda fuese más corta, más cortita, hacia así, y luego así, ¿no? Más cortita, ¿no? Más corta, ¿no? Más corta, más, ¿no? Entonces, estas ondas llevan energía. Esta sería una longitud de onda grande, larga, ¿no? Longitud de onda larga. Y una longitud de onda corta, más, ¿no? Más ajustado, ¿no? Más ajustado, digamos así, ¿no? Más ajustado. Entonces, ¿cuál de esas dos longitudes llevará más energía? ¿La longitud de onda larga o la longitud de onda corta? A ver, quiero que piensen un poquito. Esta longitud de onda conllevan energía. Si esta lleva aquí energía, entonces, mire, supongamos que lleve 10, ¿no? Entonces va a llevar 10 hasta este punto, porque es la longitud de onda larga. Pero si es una longitud de onda corta, entonces en ese mismo tramo va a llevar más energía porque tiene más longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda corta lleva mayor energía que una longitud de onda larga. Correcto. Miren la parte física nada más. ¿Ya? Después como concepto ya es una definición ya. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos las ondas que se superponen. Cuando las ondas coinciden con su cresta o valle,
las ondas se combinan formando las crestas más altas, se suman, o valles, ¿no? En este caso, las ondas están en fase y la suma de ondas se llama interferencia constructiva, ¿no? Cuando el máximo de una onda coincide con el valle de la otra, las ondas se anulan. Estas ondas no están en fase y la suma de las ondas se denomina interferencia destructiva. Entonces tenemos la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Y esto lo podemos observar aquí, ¿no? Miren aquí, esta onda coincide en todos sus puntos, por lo tanto esas ondas se van a sumar, ¿no? ¿De acuerdo? Van a tener mayor amplitud que estas otras. Pero si estas dos coinciden, ¿no? El valle con la cresta, entonces estas dos se van a anular. Coinciden, se anulan. Y el resultado sería una onda, una interferencia destructiva. La onda se destruye. En cambio aquí, ¿no? Es una interferencia constructiva. ¿Ya? Ahora, otro término. La onda electromagnética. Onda electromagnética. Es decir, una que proviene de que es eléctrica y la otra es magnética, valga la redundancia, ¿no? Una onda electromagnética tiene por componentes un campo eléctrico y un campo magnético. Estos dos componentes tienen la misma longitud de onda y frecuencia, en consecuencia, la misma velocidad, pero viajan en planos perpendiculares. Las ondas electromagnéticas se desplazan incluso en el vacío y transportan energía. Las ondas electromagnéticas. Y ahí tenemos el componente eléctrico, ¿no? Y el componente del campo magnético. Ambas viajan en forma perpendicular, formando ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, la onda del campo eléctrico y la onda del campo magnético son llamadas ondas electromagnéticas. Profe, está muteado. Profe, su audio. Ah, ya. Desde que ahora estoy así. Pero ¿han entendido la otra parte? No, sí. Hace poco nomás se Sí, muteó. profesor, profe, solo hace para unos 5 segundos. segundos. Ah, ya, ¿cómo que ha hecho? Pues, ya, gracias por la mención. Ya. Entonces, ahora tenemos aquí los componentes de una onda electromagnética, ¿no? Vamos a ver, se muestra aquí un campo, ahí está campo, componente ya. Entonces vamos, se muestra el esquema de dos ondas electromagnéticas diferentes, ¿no? Acá está, dos ondas electromagnéticas diferentes, dos. A representa la onda más larga y con frecuencia más baja. Y B representa la onda más corta y frecuencia más alta. ¿Ya? A ver, A representa la longitud de onda más larga y la frecuencia más baja, ¿no? Es decir, esta de aquí, mire, ¿no? Más larga y la frecuencia más baja, porque va a demorar en un segundo, van a pasar menos ondas, ¿de acuerdo? Y en esta otra, la longitud de onda es más corta, pero su frecuencia es más alta. Pasan más longitudes en un segundo, pasan mayor cantidad de longitudes, ¿no? A lo que me estaba refiriendo yo en el caso anterior, ¿no? Entonces, dice,
La radiación electromagnética tiene una velocidad constante de la velocidad de la luz, ¿no? Llamada velocidad de la luz, ¿ya? La relación entre la velocidad de la luz y la frecuencia, ¿no? Y la longitud de onda es esta, ¿no? La velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La velocidad de la luz es un valor constante y va a ser igual a la velocidad, a la frecuencia por la longitud de onda, ¿ya? La velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. Entonces aquí en este gráfico, ustedes se van a dar cuenta que si pasa más rápido, conlleva más energía, ¿no? Más energía se está transportando de un punto a otro. En cambio aquí es más lento, entonces menos energía. Cuando veamos el espectro electromagnético, vamos a relacionar esta longitud de onda larga con la longitud de onda corta, ¿no? La longitud de onda corta, ¿no? Ahora, tenemos tipos de radiación electromagnética, ¿no? El tipo de radiación electromagnética. Y eso lo vamos a ver en el espectro electromagnético. Es un conjunto de ondas electromagnéticas que se encuentran ordenados de acuerdo a su longitud de onda y frecuencias. Ese es un espectro electromagnético. La radiación electromagnética se desacelera al pasar por la materia. La radiación electromagnética se desacelera al pasar por la materia, ¿no? O sea, choca con la materia, pierde energía, ¿no? Pierde energía. En un prisma se puede separar la luz en un espectro para que la velocidad a través del vidrio de la luz azul, que es menor que la de la luz roja, ¿no? Entonces se van a ordenar al pasar, ¿no? La luz a través de un vidrio, ¿no? Se van a ordenar, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos visto que es el prisma, a través de un prisma, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí la luz blanca que va a pasar, ¿no? La vamos a ordenar, pasa a través de un prisma, choca y se ordena de menor a mayor longitud de onda, ¿no? De menor a mayor longitud de onda. La longitud de onda crece así. La longitud de onda crece, ¿no? La longitud de onda crece, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, un espectro. ¿Qué es un espectro? Entonces, disposición de bandas de colores producida por el paso de la luz blanca a través de un prisma. Dispersión de radiación de tal forma que resulten separadas de las distintas frecuencias, ¿no? Los ordena. ¿De acuerdo? Los ordena. Espectro electromagnético. Aquí tenemos el espectro electromagnético, ¿no? El intervalo de frecuencia se extiende desde este valor, ¿no? De longitud de onda, varía hasta este otro valor, respectivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las longitudes de onda largas que conlleva poca energía, ¿no? Ondas de radio cortas, miren, viene al rango de la luz visible, luego ya comienza a hacer ondas más cortas, ¿no? Y ya son de alta frecuencia, conlleva alta energía, ¿de acuerdo? Alta energía. O sea, la longitud de ondas largas tiene menor energía. La longitud de ondas cortas tienen mayor energía. Entonces ya que quede claro. A mayor longitud, menor energía.
A menor longitud, mayor energía, conlleva mayor energía. Aquí tenemos otro gráfico. Ya aquí tenemos otro gráfico. Entonces tenemos aquí, miren la frecuencia, ya es diferente. Aquí onda de radio. Ya. Aquí tenemos los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta. Entramos a la zona visible, infrarrojo, microondas, radio, ¿no? Esta longitud de onda son más largas, más grandes, mayores. Estas son más cortas, longitud de onda, ¿no? En metros, ¿no? 10 a la menos 16 metros, longitud de onda, ¿no? Hasta esta otra de acá. Entonces, ¿qué sucede en estos espectros? Y les puedo mostrar varios espectros, ¿no? Entonces ahí lo van a tener. Miren, en estos espectros, ¿qué sucede? En épocas, ya hace muchos años, ya podríamos hablar de 25, 30 años atrás, quizás un poco más, ¿no? Antes las mujeres que estaban en estado, no estaban embarazadas, a veces el doctor les decía, ya tómese una radiografía a los pulmones, ¿no? Entonces, esa radiografía correspondía a los rayos X. Entonces, esa persona, esa señora, iba a ser bombardeada por rayos X. Y los rayos X producen la ionización de la materia, ionizan la materia, es decir, sacan los electrones de la materia. Entonces, apenas sale un electrón de la materia, entonces ese electrón llega a otro electrón y lo reemplaza. Si fuese materia, no hay ningún problema. Pero cuando analizaron que el feto, a pesar de ser materia, ¿no? Al momento que era bombardeado por rayos X, entonces ese feto salía un electrón y luego era reemplazado por otro, porque tenía que compensarse por otro. Pero era como un rompecabezas, que es un material que está en formación, en la cual nada debe interrumpir, ¿no? Ese proceso de crecimiento o que se van adheriendo la materia, ¿no? Se va formando el feto, ¿no? Entonces, ese electrón que entraba, a pesar que tiene las mismas características, ya causaba un deterioro en la formación de ese feto. Entonces nacían, pues, ¿cómo se llama? Ya con ciertos defectos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se debía a que estos rayos X producen la ionización de la materia y desde ese momento ya se prohibió que toda mujer en estado, ¿no? Sufra estas alteraciones. Si a ustedes le toman, a un varón le toman, no está en estado, nada, ¿vale? Le toman rayos X para sacarle su placa, de todos modos va a producir la ionización, pero inmediatamente nuestro cuerpo absorbe electrones, ¿no? Pero como ya está formado, entonces no se altera ya mucho. Siempre y cuando sea así, así en forma una vez cada cierto tiempo, ¿no? Pero si ustedes observan a los señores a los técnicos que toman radiografía, si ustedes los observan, ellos se esconden, porque a cada rato están expuestos a este tipo de rayos, ¿no? Porque el rayo sale y se exponen ellos, y si se exponen muy continuamente, sus electrones están siendo alterados, y con el tiempo van a sufrir alteraciones, cáncer a la piel, etcétera, ¿no? Ya hay algo que se deteriora, ¿no? Entonces, por ahí. Y los microondas, ustedes conocen los microondas, donde se calienta la comida, por decir, tienen esta longitud de onda. Producen esta longitud de onda. Y aquí solamente produce la vibración de la materia. O sea, hace que la materia vibre nada más. Y debido a esa vibración se calienta, ¿no? Calienta la materia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya está para analizar cada uno de estos, ¿no? Luego nosotros nos vamos a abocar más quizás a este rango, al rango visible, ¿no? Al rango visible, que es lo que más le interesa al ser humano. Bien, jóvenes, aquí nos quedamos, ya, aquí nos quedamos. Ya le voy a enviar esta diapositiva también, ya a su delegado, y listo.
Ahí quedamos, por favor. A ver, asistencia. Sí, dime. El examen, la práctica, la práctica, a ver, ustedes dan mañana, ¿no? En teoría sí. Ya hablé con la profesora Nancy, con la profesora Nancy no tengo ningún problema y solamente le dije que va a venir estequiometría y estequiometría de balance de materia, balance de masa, ¿ya? Nada más. Y ahí donde me dijo, ¿qué tan poquito has avanzado? Sí, pues le digo, porque he tomado test de entrada, he tomado el otro test y además la parte introductoria, explicándolo, entonces he perdido un poco de tiempo. Ya, pero ya voy a acelerar el paso, le dije, ¿ya? Entonces, mañana van a tener solamente de estequiometría y de balance de materia y balance por componentes, ¿no? Nada más, ¿ya? O sea, van a tener balance de ecuaciones, teta, número de electrones que transfieren, concentración, reactivo limitante, todas esas cositas, ¿ya? Nada más. ¿Correcto? Ok, gracias. Profesor, Ya, entonces están simplificados en esta primera parte, en la segunda práctica de repente se le acumula ya la segunda, ya van a haber más temas, ¿ya? Listo. A ver cuántos, a ver, unos hay 39. profesor, Sí, dime. disculpe, ¿cuándo será el segundo test? Usted dijo que iba a realizar los test para la nota del parcial. Sí, el segundo test va a ser cuando yo le envíe otras diapositivas para que estudien previamente y después le tomen, ¿ya? Entonces van a estar avisados, pues, ¿no? Jóvenes, le estoy enviando esta diapositiva que no se ha tratado en clase, Estudien de aquí, que de aquí viene el segundo test. Así va a ser, ¿ya? Muy bien, profesor, gracias. Ya, entonces, a ver, rápidamente, a ver, ay, ¿cómo hago? Roda, Presente. ya, correcto. Rojas. Rojas, Mario Joaquín, ya, correcto. Román, Presente. Romero, Presente. Ruiz, Sabino, Presente. Sally Rosas, Presente. Samaritano, ¿no? Samaritano, Presente. ya, muy bien. Sánchez Castañeda, Presente. Sanes, Presente. Santiago Paucar, Presente, profesor. Ya, Se correcto. contagió. ya, Silva,